tardes a todos y todas. Con este jueves continuamos con este espacio que hemos llamado Jornadas de Hábitat Popular, que organizamos desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y que realmente estamos muy orgullosos de todos y todas los que nos están acompañando, y que de alguna manera precisamente se va generando en este espacio lo que estábamos buscando, que más allá de que haya expositores que realmente, y expositoras, nos llenan de orgullo tenerlos, también se va generando un intercambio y un enriquecimiento entre todos, lo cual es un poco parte del objetivo buscado. Y este año particularmente hemos enfocado en el conocimiento y aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14449, que de alguna manera es la columna vertebral y un instrumento fundamental que hacía falta y que hoy es, digamos, imprescindible para llevar adelante los objetivos. Y en ese contexto contamos con la presencia de tres expositores que son María Soledad del Cueto, arquitecta, la doctora Soledad Arenaza y el arquitecto Alberto Farías, Tucho para los que lo conocemos y para algunos que también lo conocen por Tucho, aunque lo conozcan menos. Que bueno, que van a avanzar y van a explayarse sobre este enfoque que estamos tratando de llevar adelante. En primer término, va a hacer uso de la palabra Alberto Tucho Farías, que es arquitecto, como dije, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, con un posgrado en Hábitat y Vivienda en la Universidad de Mar del Plata, otro posgrado de Mercados y Suelos en el Lincoln Institute para América Latina y el Caribe, y obviamente que su currículo y su listado de antecedentes es mucho más largo, pero bueno, entendemos que esto básicamente es uno de los principales elementos que tienen que ver con lo que hoy Tucho va a exponer. Así que, Tucho, tenés la palabra y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a Daniel por la presentación. Siempre resulta difícil por dónde empezar a hacer un comentario de alguna ley, de alguna norma jurídica. Y a mí me gusta siempre remitirme a alguna casi cuestión anecdótica de cómo nace esta ley, porque tiene que ver bastante, digamos, con el desarrollo de los distintos anteproyectos que hubieron, más de 15, 16, cómo fue esa construcción, hasta poder llegar a tener sancionada la ley, promulgada y reglamentada y viva como para poder trabajar con ellos. Durante 2011, fines del 2010, 2011, desde el Instituto de la Vivienda, 4 o 5 compañeros pensábamos que hacía falta, más allá de la construcción de viviendas que había habido en toda esa década, hacía falta poner la mirada sobre los barrios populares, como se llaman ahora. A mí me gusta más definirlo como villas de asentamiento, que es mucho más claro y más gráfico. Y sobre todo también sobre las cuestiones del manejo del suelo por parte del mercado, y el comportamiento básicamente del mercado de suelo, que ha sido siempre una de las grandes preocupaciones al momento de desarrollar programas de vivienda o regularización de villas o asentamientos. Empiezan a hacerse alguna serie de proyectos, a comentarse, y bueno, empieza a crecer, digamos, la ambición de que si vamos a tener una ley, queríamos meter todo ahí adentro.
Esto que originalmente iba a ser un proyecto del Poder Ejecutivo y por distintas razones que después podríamos comentar en otro momento, no lo fue. En realidad se fue sumando gente y terminó participando el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, la Federación de Organizaciones de Tierra, Vivienda e Infraestructura de Buenos Aires, que son una cantidad importante de organizaciones barriales, ONG de acompañamiento, algunas universidades también, además de la de General Sarmiento. Por lo tanto, digamos, esto es una construcción colectiva, pocas veces estamos frente a un instrumento jurídico de esta naturaleza o de esta cuestión que tenga que ver con esta manera de construir, debatiendo cada anteproyecto, modificando cuestiones y agregando siempre alguna cuestión que quedaba en el tintero. Por lo tanto, esto hubo que en algún momento darle algún orden, porque si no quedaba todo desordenado y sin entender. Ya digo, esto comprende varios capítulos de esta ley, obviamente todos que tienen que ver con la ciudad, todos tienen que ver con el mercado de suelo y todos tienen que ver con la integración socio-urbana de los asentamientos y de las villas. Digamos, tiene una forma de ordenamiento que, bueno, en principio hay 3 capítulos iniciales que son más bien declarativos, no hace falta más que tomar el texto de la ley y leerlos, y luego la ley se introduce a partir del capítulo 4 en la descripción de una serie de instrumentos de actuación, lo llama, digamos, son lo que nosotros llamamos herramientas de actuación, que son concretamente cuestiones que están a disposición fundamentalmente de los municipios. Esto es una ley que tiene más de 70 artículos, 71, 72 artículos, de los cuales un porcentaje altísimo, me animaría a ponerle un número, que el 80% están destinados a los municipios, ¿no? Y bueno, estos instrumentos de actuación, estas herramientas se van ordenando de manera secciones, y hay una sección que es la primera, que es la promoción decía que el primer instrumento está en la sección 1, que se llama promoción de procesos de producción social del hábitat y de las urbanizaciones planificadas. Básicamente lo que hace aquí es crear, desde la unidad de aplicación, un programa que es el programa de lotes con servicios, digamos, cuestión que no es nueva en la provincia, ya existían algunos programas, pero de baja envergadura, digamos, y en ese sentido debemos recordar y reivindicar el ProTierra de la época de Cafiero, y también el Plan Familia Propietaria, que no tuvo un inicio muy feliz, pero que luego fueron esos lotes de terrenos, fundamentalmente en el interior de la provincia, en las ciudades de menores a 50.000 habitantes, donde se instaló, ante la falta de suelo de otra naturaleza, donde se instalaron los programas federales. También allí, en esa sección, lo que hace la ley es promocionar procesos de organización colectiva, es decir, impulsar a través de programas específicos procesos de organización colectiva de distintos grupos, a través de fomentar la construcción por ayuda mutua, la autogestión, y todas estas variantes que conocemos. El capítulo siguiente, o la sección siguiente, que es la que habla concretamente de la integración sociourbana de las villas y asentamientos precarios, crea formalmente, digamos, digamos la figura esta del régimen de integración sociourbana. Digamos, la provincia tiene una larga historia, una larga tradición en el hecho de la regularización dominial, que siempre ha sido más bien de índole jurídica, sin tener en cuenta las condiciones en las que se regularizaban esas villas, esos asentamientos, que siempre ha sido espasmódico, digamos, ha habido épocas donde se han regularizado más, siempre a partir de leyes de expropiación, no había
había otro instrumento que pudiera hacerlo. También es cierto que cada vez que había que regularizar algún asentamiento, alguna villa, había que proponer algún nuevo instrumento jurídico, una resolución, un decreto, y en algún caso hasta alguna ley, para sostener alguna cuestión particular que había que resolver en esos barrios, que en algunos casos esos instrumentos se han generalizado después y han sido utilizados en otros barrios también, pero digamos una cuestión bastante desordenada, bastante anárquica, y de alguna manera esta sección de la ley lo que hace es crear este régimen de integración y empezar a poner en su texto las condiciones, las herramientas, digamos, las formas para poder llevar adelante procesos de regularización dominial y urbana en este caso. Tengo que aclarar, digo, para los que no lo conocen, que antes lo que se hacía era prácticamente sacar una fotografía aérea de un barrio, trazar el barrio como viniera, separándolo del cumplimiento de las leyes como el 89.2, y aún a veces las leyes de hidráulica, y eso se aprobaba y el barrio terminaba siendo regularizado de esa manera, cosa que es bastante poco feliz, digamos. Esta ley y estos instrumentos de la ley lo que hacen es empezar a poner un poco de orden en eso y tratarlo como corresponde a cada uno de esos barrios. Se ocupa también de pensar en la mejora de la vivienda, que sea una vivienda progresiva, en la existencia y el mejoramiento, en el caso de que existan, de los espacios públicos, de las infraestructuras, de la cuestión ambiental. Digamos, muchos de estos barrios siempre están en algún lugar comprometido ambientalmente o con algunos pasivos ambientales. Bueno, ahora se pone la lupa también sobre eso, y sobre el redimensionamiento parcelario, es decir, tratar de trazar un barrio como el barrio de al lado, digo siempre yo, ¿no? Que se parezca lo más posible a la ciudad formal, como algunos llamamos. También la ley en ese caso lo que hace, y en esta sección, es crear un registro público provincial de villas y asentamientos, cosa que nunca se había hecho. Siempre se hablaba de la cantidad que había, nos asombrábamos de que eran muchos, pero nunca se habían cuantificado, y al momento del cierre de esto, que fue en el 2015, se habían contabilizado alrededor de 1.400 y pico de barrios en todo el territorio de la provincia, tanto el conurbano como el interior, y ahora se sabe, digamos, se tiene idea de, bueno, del tamaño de los barrios, de la ubicación concreta, y de alguna manera ordena, como para poder empezar a trabajar sobre ellos. Se crea también un sistema de financiamiento y asistencia técnica para la mejora del hábitat, se llama, ¿no? El sistema que tiene como intención digamos, atacar el déficit urbano a partir de créditos para las familias, digamos, que habitan los barrios, tanto para la construcción, para el mejoramiento de sus viviendas, y que obviamente no son sujetos de crédito de la banca formal. Por lo tanto, digamos, la ley atiende a este sector. ¿Cómo se fondea este sistema de financiamiento? Bueno, establece que una contribución adicional del 50% sobre el lote baldío, de la planta urbana, obviamente, y crea un fondo fiduciario que se llama Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat, que, digamos, está administrado por el organismo de aplicación. De todas maneras, si bien es el organismo de aplicación el que administra este fondo, en realidad el otorgamiento de estos préstamos, de estos microcréditos a las organizaciones sociales o a las familias, están dados a partir de convenios con los municipios, y son los municipios los que se ocupan de la cuestión,
o a través de organizaciones no gubernamentales, que nosotros llamamos organizaciones de apoyo, de acompañamiento. Esto tiene como, digamos, como decía recién, digamos, la mejora, la terminación de la vivienda, la construcción de algún pequeño cuarto o alguna pequeña extensión de la vivienda, pero también la construcción de redes públicas domiciliarias. Por lo tanto, ahí es donde este microcrédito deja de ser individual para convertirse en colectivo. Y si cada familia toma, digamos, una porción de estos microcréditos y, digamos, entre todos juntos pueden hacer una obra de red pública domiciliaria. También lo que hace la ley, y esto viene también de la legislación internacional, Brasil lo ha hecho, Colombia también, crea zonas de promoción del hábitat social. Es decir, son zonas, digamos, de reservas de suelo, dentro del ejido urbano, digamos, de las plantas urbanas de los municipios, que de alguna manera están deshabitados, que no están utilizados, y arma una especie de precinto, digamos, donde lo reserva para promoción del hábitat social. Esto tiene que ver con esta cuestión y los principios de la ley, que son los de la integración sociourbana, y digamos, cada vez que hay que construir, siempre se termina construyendo donde se termina el pueblo, allá a lo lejos. Bueno, esto permite que se creen pequeños conjuntos de vivienda en zonas más urbanizadas que ya cuentan con los servicios, por otra parte, y que de alguna manera ayudan a esta integración. De la misma manera, crea zonas de promoción del hábitat social. Bueno, para eso hay incentivos fiscales, mecanismos de financiamiento específico. Y lo que hace es identificar esos terrenos donde realizar estas zonas de promoción del hábitat. Luego, en la sección quinta, se habla del acceso al suelo y la promoción del hábitat por la valorización de la inmobiliaria generada por la acción urbanística. ¿Qué significa esto? Digamos, esto se llama con ese nombre tan raro para no ser demasiado cruel y hablar de plusvalía, porque eso asusta. Esto es la famosa plusvalía urbana que existe en varios países de Europa, en todos los países de la región nuestra, y que ya algunos municipios tenían ordenanza de cobro de esta contribución inmobiliaria. ¿Cuándo corresponde, digamos, el pago por parte de los vecinos, de los desarrolladores inmobiliarios? Cuando se incorporan al área complementaria o al área urbana inmuebles que estaban dentro del área rural, por ejemplo, si los cambios de zonificación, o, digamos, la modificación del índice constructivo que tiene algún lote. Es muy común, digamos, que en los municipios se voten ordenanzas, generalmente esto ocurre a fin de año, donde se dictan ordenanzas de excepción, donde se modifican los indicadores que están establecidos en función del Código Urbano y de la Ley 8912, y esto siempre ha sido graciosamente. Bueno, aquí, digamos, lo que hace la ley es pedirle que se haga una contribución, pedirle, no, exigir una obligación que puede ser dineraria, dinero efectivo, exclusivamente a la construcción o mejoramiento de las viviendas sociales. Digamos, esto va a una cuenta especial que no tiene otro destino más que ese, o cediéndole al municipio en el mismo lugar donde se hace el desarrollo inmobiliario, de la naturaleza que sea, una porción del terreno o de características similares en otros lugares del municipio.
Digamos, creo que aquí hay una razón de justicia en el sentido de que, de alguna manera, cuando uno modifica estos indicadores, lo que hace es lograr que el desarrollador inmobiliario o el vecino que se compromete a construir obtenga una mejor renta de ese suelo sobre que va a actuar. Por lo tanto, es justo que lo que está originado, digamos, por la comunidad en su conjunto, como son las calles, los servicios, las infraestructuras, de alguna manera sean compensados a través de esta imposición. Este, También establece una contribución obligatoria sobre esa valorización inmobiliaria, que en este caso habla de un 10% como mínimo, donde cada municipio a través de una ordenanza, digamos, puede fijar un valor aún mayor, y que tiene que ver con justamente con esta cuestión y con cuáles emprendimientos, bueno, que sé yo, los clubes de campo, los barrios cerrados, los cementerios privados y los grandes desarrollos inmobiliarios mayores a 5.000 metros cuadrados, por ejemplo, los grandes supermercados, las grandes superficies comerciales, digamos, no importa en qué área del municipio se encuentre, digamos, pero digamos, siempre que cumpla con la condición de tener más de 5.000 metros cuadrados, aporta esta contribución. Después podemos hablar de cuáles son los resultados de estas medidas, de estas recomendaciones, de estas cuestiones que están establecidas en la ley, porque no todas han gozado o gozan todavía de la simpatía de muchos y por lo tanto no son utilizadas con frecuencia. La ley también crea o fija y establece un mecanismo existente, digamos, en el 89.2 incluso, pero que de alguna manera lo establece taxativamente, que son los consorcios urbanísticos, ¿no? Es decir, donde un particular pone el suelo a disposición de un municipio, el municipio se encarga de realizar las tareas de subdivisión, de provisión de infraestructura y demás, y le paga al titular de dominio del suelo que puso con alguna cierta cantidad de lotes que pactan previamente en un convenio que se establece. Estos convenios han dado algún resultado, hay municipios que lo están desarrollando. También establece la ley, digamos, como principio, la gestión democrática y la participación. Esto significa que el derecho a participar de todos los vecinos de las decisiones de los municipios en las acciones urbanísticas y a través de consultas públicas, de grandes asambleas, digamos, frente a, digamos, a situaciones que comprometen a algún sector de la ciudad o la ciudad en su conjunto. Y en esto de la participación y la gestión democrática de la ciudad, también la ley lo que hace es crear un Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, donde están representados, digamos, presidido por la autoridad de aplicación y representados por organizaciones no gubernamentales, digamos, de acompañamiento, por organizaciones barriales, por representantes de los colegios profesionales afines a la cuestión, representantes de los municipios, representantes de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y digamos que de alguna manera ha funcionado o ha estado funcionando durante bastante tiempo, salvo las interrupciones lógicas, digamos, que tuvimos en 4 años que anduvo sobre una tortuga y luego el tema de la pandemia, pero que, digamos, está vivo y el Consejo está constituido y se reúne periódicamente.
Por otra parte, y a esto también se va a referir después Soledad Arenaza, lo que hace la ley es recordar y facilitar, digamos, una serie de artículos que están en la ley 8912, que van del 83 al 90 y el 92, que tienen que ver con sectores de la ciudad que tienen o bien muchos años de estar vacantes, digamos, de estar libres, o de construcciones derruidas, aquellas que se iniciaron en algún momento y se han abandonado. De acuerdo al 8912, el municipio tiene la potestad de declarar el área a través de una ordenanza, un área de construcción inminente, para lo cual establece plazos, plazos que si no se cumplen tienen multas para lograr que esto se lleve adelante, se lleve a cabo, y lo que hace la ley es aclarar, digamos, por un lado recordar la existencia de estos artículos y por otra parte mejorar un poco la cuestión de los tiempos que se establecen para el cobro de las multas, y tiene como objeto justamente movilizar el suelo urbano, digamos, es decir, lo que nosotros llamamos la tierra en engordes y todos esos grandes terrenos que acá en La Plata se ven desde hace muchísimos años, en pleno centro de la ciudad, y terrenos cuartos de manzana, diría yo, áreas enteros, que no se han subdividido, que no se venden, que no, digamos, que están esperando un mayor valor que no se sabe cuándo va a llegar, porque todo alrededor se ha urbanizado, hay edificios importantes y demás, pero eso sigue estando vacante a la espera de adquirir un mayor valor. No tengo apuro, puedo aguantar, puedo esperar, entonces eso queda. Mientras tanto, digamos, se va subiendo el valor y en un recurso escaso y no renovable como es el recurso del suelo, genera algunas distorsiones justamente en el mercado. Así que, bueno, la intención de estos artículos, que ya digo, vienen del 8912, pero están modificados a través de esta ley, tienen que ver con la movilización de ese suelo ocioso, que está ahí, como digo yo, en broma, a veces matándose de risa, mientras otros tienen que salir a comprar para hacer, no sé, procrear, una casita de procrear, a varios kilómetros, en algunos casos, del centro urbano de las ciudades. La ley no dice nada, obviamente no puede hacerlo, no propicia la formación de los consejos locales, que de alguna manera, y digamos a semejanza del Consejo Provincial, hay varios municipios que ya están creando esos consejos locales, digamos, con la misma finalidad, digamos, de discutir las cuestiones que tienen que ver con los problemas del suelo, con las cuestiones urbanas, con las cuestiones de la ciudad, y formado por lo que se denominan habitualmente, y entre comillas, las fuerzas vivas del pueblo, que tienen que ver con la cuestión. No hay muchos consejos locales que se hayan establecido, pero en algunos casos están funcionando y verdaderamente muy bien. Yo he contado así medio por arriba cuáles son estos instrumentos, y bueno, Soledad Arenaza creo que va a profundizar un poco con sus saberes como abogada sobre algunos de ellos. Gracias. Gracias a vos, Tucho. Excelente panorama y creo que muy claro. Bueno, como dijo Tucho, a continuación nos va a exponer la doctora Soledad Arenaza, que es abogada, graduada en la UNLP, tiene posgrado con orientación en Derecho Público, cursado en la Universidad Nacional de Copenhague, una maestranza en Políticas Públicas y Derechos Humanos de la UNLA, y es especialista en Derecho Urbano. Seguramente Soledad va a avanzar más detalladamente sobre los instrumentos de la ley y algunas alternativas de su aplicación.
Soledad, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. A mí se me ocurrió tal vez hacer una presentación para que sea así un poco más dinámica, porque los instrumentos no son algo que muy convocante, la verdad. Contándoles un poco, digamos, el porqué de esos instrumentos, ¿no? Como la antesala de esos instrumentos, y específicamente cuando hablo de algunos instrumentos me voy a referir sobre todo a los que tienen que ver con los instrumentos que buscan movilizar el suelo, ¿no? De las ciudades. Y creo que no hay mejor manera de contar un poco esa antesala haciendo así una breve síntesis de lo que fue un estudio que venimos haciendo conjunto con María Laura Canestraro, Laura Zulaica y Paula Suero, que también integra el IAT, el Colegio de Arquitectos, estudiando en 27 municipios de la provincia de Buenos Aires, de la zona centro, ¿no? ¿Cómo fue la implementación de esta ley, ¿no? ¿Cómo fue la implementación de la ley? Y nada mejor que conocer, digamos, de primera mano esa implementación de la voz de los, digamos, de los operadores de esa ley, que básicamente son quienes la ejecutan, los administradores, las personas que ocupan espacios en las secretarías de planeamiento, en las secretarías de vivienda, de obras, de infraestructura, de servicios públicos. Y haciendo teniendo estas entrevistas, digamos, con todos estos funcionarios, digamos, ahí, entre muchas otras cuestiones, siempre sale como uno de los temas de mayor preocupación y uno de los principales problemas, si se quiere, que enfrentan los funcionarios vinculados a estas áreas, que tiene que ver con el crecimiento descontrolado de las ciudades con una muy baja densidad, y que se enfrentan a, digamos, a las necesidades de gobernar estas ciudades, ¿no? Con territorios que son cada vez más extensos, ¿no? Y que de alguna manera lo que van haciendo es generando mayores problemas de gobernanza para los municipios en un contexto de escasez presupuestaria. O sea, dicho de otro modo, los municipios cada vez se tienen que hacer cargo de más y mejores servicios, ¿no? Con una ciudadanía que se ve crecientemente empoderada, ¿no? En sus derechos, y sin embargo tienen restricciones presupuestarias muy importantes, y el planeamiento de esas ciudades que les toca gobernar, diría que es cuasi nulo, que es uno de los problemas, digamos, claramente diagnósticos, ¿no? Es cuasi nulo, y ello deriva en este crecimiento de ciudades que de alguna manera se van expandiendo sin servicios, sin infraestructura, sin prestación de servicios básicos. ¿Qué genera esto? Bueno, esto genera, además de los problemas de gobernanza que van a enfrentar los municipios, ¿no? Desde la perspectiva de los estados locales, también lo que va a generar es una fuerte conflictividad social, ¿no? Y esa conflictividad social fundamentalmente está vinculada precisamente a esto de vivir, ¿no? En condiciones de habitabilidad que son precarias, ¿no? Con ausencia de derechos colectivos garantizados, básicos, con fuertes violaciones al derecho a la ciudad, en un sentido integral de esa palabra, ¿no? Y, digamos, y ciertos núcleos o nichos donde esas conflictividades se expresan exponencialmente, ¿no? Particularmente me refiero a lo que tiene que ver con, digamos, con todo lo que es la zona de los periurbanos, ¿no? Los periurbanos son cada vez territorios fuertemente en disputa. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la región centro, lo que está ocurriendo es que esa falta de planificación que va de la mano con ese crecimiento, como les decía, desordenado de las ciudades, empieza a vislumbrar por un lado que conviven personas que no encuentran un lugar para vivir en el centro de las ciudades y necesitan encontrar un espacio para vivir en el periurbano porque allí es más barato, pero en paralelo a esos periurbanos muchas veces viven de modelos de agricultura que están fuertemente basados en el agronegocio. Entonces se generan fuertes problemas con las fumigaciones, como hemos estado viendo y abordando acá en otros conversatorios. Tenemos también esas luchas por el acceso al suelo, digamos, en lugares que históricamente han sido ocupados por pobladores que no tienen acceso en el centro de la ciudad a acceder a un lote o a un pedazo de tierra, pero que ahora se encuentran con que los barrios cerrados quieren ocupar exactamente los mismos espacios que ellos han ocupado históricamente, entonces de alguna manera hay una competencia por esa oferta.
empezamos a ver cómo esas ciudades van creciendo en términos ambientales y ocupando espacios que no son ambientalmente adecuados para un desarrollo residencial, o sea, van ocupando humedales, van ocupando bosques, en el caso de los municipios como Mar del Plata, General Pueyrredón, mejor dicho, van ocupando el espacio costero, digamos, y se van generando todos estos conflictos que tienen que ver con esta cuestión, ¿no?, del acceso al suelo. Desde la perspectiva del derecho al hábitat, entendido, si se quiere, de manera más finita, como el derecho a acceder a una vivienda en ese hábitat, nos encontramos también que dentro de esas restricciones presupuestarias que enfrentan los municipios, son escasos, y podría decir que casi nulos los municipios que cuentan con recursos para poder construir viviendas, ¿no?, para las personas que habitan en sus territorios y carecen de una, ¿no? Es decir, que de alguna manera las posibilidades que tienen los municipios de llevar adelante políticas de vivienda entendidas tradicionalmente dependen de otros sectores o niveles de gobierno, ya sea provincial o nacional. Y es interesante cómo surgen estas entrevistas que hemos mantenido, y acá voy a llegar al tema de los instrumentos del suelo y van a entender por qué toda esta introducción. Es interesante cómo, a pesar, digamos, de que los municipios entienden, y está de alguna manera muy internalizado dentro de las capacidades institucionales de cada municipio, que la capacidad que va a tener cada municipio de llevar adelante una política de construcción de vivienda va a depender de los acuerdos con otros niveles de gobierno, en un contexto en el que hace más de 20 años, 20 años más o menos, la mayor inversión de las políticas de vivienda no se da a través de los fondos de coparticipación, sino se da a través de otro tipo de acuerdo político institucional, ¿sí?, del que voy a referirme ahora, los municipios siguen sin, de alguna manera, gestionar políticas fuertes de suelo. ¿A qué me refiero con otro tipo de acuerdo político institucional? Me refiero concretamente no a la idea que muchas veces se intenta, digamos, instalar de que los acuerdos de los programas o planes de vivienda que bajan desde nación o de la provincia están vinculados al guiño del signo político con tal o cual intendente, digamos, sino más bien a un factor que es muy importante en la gestión y distribución de recursos a la hora de pensar políticas de vivienda, que es básicamente el criterio de oportunidad. El Estado Nacional dispone de una X cantidad de dinero para poder bajar esas políticas, y uno de los criterios principales al momento de decidir en qué territorio, en qué municipio va a bajar esos recursos, ya sea para construir vivienda o para prestar financiamiento para la construcción de vivienda en ese territorio, lo va a hacer a partir de un sentido de oportunidad en esos municipios. Y el sentido de oportunidad está fuertemente atravesado por la disponibilidad de vivienda que ese municipio pueda poner a disposición. Entonces, si uno hace de alguna manera un retroceso en todo este raconto que acabo de decir, nos encontramos con municipios que crecen desordenadamente, que no tienen suelo urbanizado, que generan viviendas pero sin ciudad, como decía hace un tiempo Tucho, y como entiendo que en la presentación previa un poco contaba también Gabriel Noceto, esta idea de los lotes con servicio que solamente que prestan casa pero no prestan una ciudad, ¿no? Insisto en esto, estamos en un paradigma o proyecto, digamos, de ciudad que está anclado en este paradigma, ¿no?, desregulado, desordenado, sin ciudad, y a pesar de eso, cuando los municipios lo enfrentan desde sus restricciones presupuestarias y entienden también que para poder generar condiciones de habitabilidad o programas de vivienda necesitan de suelo, aún así, y pese a todo lo que acabo de decir, la planificación territorial es sumamente escasa. Y esto no es una cuestión que uno afirme meramente, sino que tiene un parangón en las normas, digamos, que se utilizan como sustento de esa planificación. Si nosotros vemos la gran mayoría de los códigos de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, y me animo a decir también que es algo sintomático a nivel nacional, salvo algunas excepciones, datan de 30 a 40 años. ¿Sí? Digamos, es decir, en el medio pasó una constitución nueva, sancionada, con nuevos derechos, nuevos paradigmas, la incorporación del medio ambiente como un derecho humano y colectivo, la incorporación, digamos, de derechos de segunda y tercera generación, y nosotros seguimos teniendo marcos jurídicos que regulan en los municipios el ordenamiento del territorio en base a paradigmas normativos de hace 30 o 40 años. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero
desde hace 30 o 40 años, esa vejez que tienen nuestros códigos es precisamente lo que ha posibilitado ¿qué cosa? Bueno, una infinidad de excepciones. Nosotros vivimos, ¿no?, en términos de ordenamiento territorial, en base a un sistema que está basado en un régimen de excepcionalidad. Y es interesante, digamos, acá, porque muchas veces lo he escuchado y yo soy bastante crítica de esta cuestión, la excepcionalidad es algo, es casi diría yo, una herramienta, por un lado, de los desarrolladores inmobiliarios para poder hacer aquellas cosas que el código hace 30, 40 años no les permite hacer, y que de alguna manera justifican en esos códigos ya vetustos la imposibilidad de poder llevar adelante un desarrollo urbano de 2021 y la necesidad de una excepción en base a esto, pero también la excepcionalidad, digamos, a causa de esta vejez de los códigos, es también de alguna manera un justificativo para la informalidad en los sectores populares. O sea, los sectores populares tampoco pueden cumplir con estas normas que tienen 30 o 40 años y que están pensadas en base a paradigmas, digamos, de unas ciudades que están ordenadas, que le pertenecen a personas que tienen un trabajo e ingresos, digamos, en blanco, estables, y que les permiten, digamos, acceder a una vivienda o comprar una vivienda y pagar los servicios y urbanizar sus propias casas, calles o pueblos, digamos, en la medida en que el Estado no lo pueda hacer. Eso ya no existe más, digamos. Entonces, hay un paradigma que está basado en esta idea del empleo, esta planificación del territorio en base a un empleo que se tiene y que permite acceder a ciertas comodidades habitacionales y de ciudad, que hoy en día no se sustenta, digamos, en términos de las condiciones de vida y de trabajo y de ingresos que tienen las personas para poder acceder a esas condiciones de vida en una ciudad. Dicho todo esto, no solamente son los códigos, digamos, lo que genera este nivel de informalidad. Uno podría decir, bueno, ¿por qué estos códigos tienen esta edad? ¿Por qué no hemos cambiado estos códigos? Hay dificultades que son muy importantes, porque los códigos son una manera de planificar ese territorio, pero también son un sustento para un desarrollo político de esos territorios. Entonces, el reabrir esas discusiones políticas, por ejemplo, ahora tenemos un proceso en curso en Mar Chiquita, pero hay muchos procesos de revisión de códigos de ordenamiento territorial en este momento, en la provincia de Buenos Aires, supone rediscutir un montón de acuerdos que hoy en día están, si se quiere, zanjados bajo las reglas que ya predominan el arreglo territorial. Entonces, si yo reabro una discusión del COTA o del código o lo que sea, voy a tener que reabrir un montón de discusiones con todos esos sectores que sienten que tienen derecho a exigir o que tienen escasas obligaciones frente o que tienen privilegios que, y eso hace muy difícil también destrabar las posibilidades de avanzar en nuevos códigos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces dejo ahí abierta la idea de estos códigos viejos, la excepcionalidad, que sirve a estos dos sectores, de alguna manera termina siendo funcional. No digo que se viva bien en función de esa excepcionalidad cuando me refiero a los sectores populares, pero sí digo que termina siendo funcional, ¿no?, en ambos casos. Y en paralelo tenemos una enorme cantidad de instrumentos de gestión del suelo, algunos de los cuales, digamos, y esto hay que decirlo, efectivamente han sido puestos sobre la mesa desde la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, hace 10 años, vale la pena decirlo, pero muchos instrumentos también de movilización del suelo que tienen algunos 30, 40 años, ¿no? Y sin embargo, pese a esto, no están siendo implementados, ¿no? Es muy interesante cómo desde la gestión del ordenamiento territorial y específicamente cuando el municipio piensa, ¿qué puedo hacer para tener suelo en mi municipio? Lo primero, y a veces diría que casi lo único que se hace, es crear un banco de tierras. Entonces se genera una ordenanza, como por ejemplo sucede acá en General Pueyrredón, en el año 95 se genera una ordenanza, se crea un banco de tierras, ¿no? La ordenanza dice, bueno, créase este banco de tierras en el marco del municipio tal, estará integrada por todas las tierras de dominio público del Estado municipal o de dominio privado, estas tierras van a servir para hacer todos los proyectos maravillosos que tengamos en consideración, urbanos, educativos, culturales, de vivienda, ¿y qué es lo que termina pasando?
que los bancos de tierra terminan quedando en especies de cajas vacías, donde no hay ninguna tierra, básicamente, porque no hay una vinculación entre esas cajas que son los bancos de tierra y los instrumentos de gestión y movilización de suelo que tienen que traer la tierra dentro de esas cajas. ¿Y qué quiero decir con esto? No tiene ningún sentido crear bancos de tierra por todos los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires si nosotros no pensamos en paralelo en cómo instrumentamos instrumentos que, insisto y remarco, ya se encuentran creados, pero que aún así no están siendo implementados. Y ahí voy a bajar recién a lo que son los instrumentos de gestión del suelo, a los de cuales muchos ya se refirió Alberto, que me precedió en esta charla, pero algunos que son históricos, que incluso no fueron mencionados porque ya habían sido sancionados, no los trajo la ley de acceso justo al aire, los puso sobre la mesa. Por ejemplo, voy a empezar. Hay un instrumento histórico, Provincia de Buenos Aires, que habla de las herencias vacantes, ¿no? Digamos, hay una enorme cantidad de inmuebles en la provincia de Buenos Aires que no tienen dueño, y cuando me refiero a que no tienen dueño, a lo que me estoy refiriendo es a que sus propietarios probablemente o presuntamente son personas que han fallecido y que después no se abrió ningún tipo de herencia, básicamente porque no hay herederos o porque los herederos que existen no están interesados en abrir una herencia, sea porque ese inmueble no les representa económicamente una cuestión de interés, sea porque no hay interés en hacerlo, por la razón que sea, pero el punto es que hay una enorme cantidad de inmuebles en la provincia de Buenos Aires que pertenecen a personas que están fallecidas y respecto a los cuales no se ha avanzado ningún tipo de sucesión. Todos lo sabemos de alguna manera, aunque no sepamos que eso se llama herencia vacante, pero todos lo sabemos porque todos en el barrio donde vivimos conocemos algún inmueble que está vacío y que sabemos que era de don Juan o de don Jorge, que murió, y entonces la hija, pero todavía los papeles no los... Bueno, existe un instrumento que se llama herencias vacantes que lo que le permite hacer al municipio es denunciar que ese inmueble factiblemente pertenezca a una herencia vacante para que la Fiscalía de Estado, que es un órgano que pertenece a la provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, pero que tiene oficinas descentralizadas en toda la provincia, inicie frente a un juzgado civil y comercial una herencia, un proceso de sucesión. Le diga, señor, ábrame esta sucesión, yo quiero encontrar al dueño de este inmueble. ¿Y qué es lo que pasa? Que si ese juez abre esa sucesión y resulta ser que después de los periodos que establece el procedimiento, ese dueño no aparece, ese inmueble tiene dos posibilidades. O pasar a una situación de remate y que el propio Estado se quede con el dinero y eso vaya a un fondo de educación, al Fondo de Educación de la provincia de Buenos Aires, o la posibilidad B es que el municipio, si es que el municipio hubiese hecho la denuncia de este inmueble presuntamente vacante, incorpore ese inmueble adentro de su propio patrimonio y lo designe a un bien específico vinculado al derecho al acceso al hábitat. Es decir que ahí ya tenemos un instrumento, digamos, que incluso, digamos, puede redituar mucho, pero no implica un mayor esfuerzo ni económico, ni en términos de gestión, ni tampoco involucra demasiada capacidad institucional, más allá del hacer y elevar una denuncia, poniendo en conocimiento de otro organismo estatal la existencia de estos tipos de inmuebles, que eventualmente podrían llegar a un banco de tierras si este inmueble finalmente fuera declarado un inmueble municipal. Así como esto tenemos la prescripción administrativa. La prescripción administrativa es otro instrumento histórico que es muy parecido, diría casi igual, a todos los que están escuchando seguramente les resuene lo que es la usucapión. La usucapión es una manera de acceder a la propiedad de algo cuando yo estoy en posesión de esa cosa, y lo que conocemos generalmente como, bueno, mirá, mi vecino está ocupando este terreno, va pagando los impuestos, y se supone que después de tantos años va a poder acceder a la propiedad de este inmueble. Así como ese instituto existe para los privados, también existe para el Estado. El Estado tiene posesión de un montón de inmuebles en la provincia de Buenos Aires que ocupa, y no solamente que ocupa, sino que mantiene, porque muchos de sus propietarios son propietarios abandónicos, renuentes, que ni siquiera se ocupan de su mantenimiento, y esos inmuebles terminan generando pequeños focos de basurales, contaminación, entonces los municipios empiezan a hacer tareas de mantención para evitar esos problemas y demás, y entran en posesión de los inmuebles.
Esa posesión continuada en el tiempo le permite al Estado usufructuar esos inmuebles, que en realidad es prescribirlos administrativamente. Esa es otra fuente de ingresos o instrumento de acceso o movilización de suelo a favor del Estado. Hay otro instrumento, al que se refirió hace un ratito recién Alberto, que es el instrumento de edificación necesaria. Este instrumento es para mí uno de los instrumentos, digamos, más alucinantes de ser estudiado y pensado. Es un instrumento que fue creado por una norma, que es la 8912, que todos conocemos, digamos, que a su vez fue dictada en dictadura, digamos. O sea, que quienes pensaron en la implementación de este instrumento fueron los militares, ¿no? Digo, esto es importante subrayarlo. ¿Por qué lo subrayo? Hace 2 meses atrás, el municipio de Avellaneda desarrolló un proyecto de ordenanza que después fue votado positivamente para implementar este instrumento en su municipio. Ojo, un instrumento que está votado y sancionado en una ley, bueno, un decreto ley, porque fue adoptado en el marco de la dictadura, hace casi 40 años. La Nación le sacó 3 o 4 tapas al municipio de Avellaneda, diciendo que Avellaneda se iba por todo y se quería quedar con las tierras y los baldíos, y los terrenos que no estaban edificados en su propio municipio. Desconociendo que es un instrumento, ¿no? Como les digo, que tiene casi 40 años, y que en vez de estar asociado al comunismo, o al buco del comunismo, ¿no? Es un instrumento que fue votado incluso o sacado por una ley en dictadura. ¿Y qué es lo que dice este instrumento? Bueno, básicamente lo que dice es, cuando hay terrenos, loteos, que son baldíos, pero que se encuentran en áreas urbanizadas, que no tienen un uso comercial, eso es muy importante, porque yo puedo tener un terreno baldío, pero resulta que ese terreno baldío sirve para una feria ambulante, a donde un montón de personas que trabajan en la economía informal usan este terreno. Entonces, bueno, eso queda fuera. Todos esos terrenos que forman parte de terrenos baldíos, pero no tienen uso comercial, de hecho no tienen uso, o sea, el paradigma es la función social de la propiedad, que en este caso está siendo incumplida o vaciada de ese contenido. O me encuentro frente a terrenos que tienen edificaciones que están derruidas, o sea, que están en un grave estado de deterioro, avanzado, que son un peligro para ya sea las personas que transitan por el lugar donde están construidas o para aquellas viviendas o edificios que están contiguos, ¿no? O en un tercer supuesto donde yo tengo terrenos o edificaciones, perdón, no terrenos, edificaciones que están paralizadas, que hace 5, 6, 8 años están paradas en su construcción, ¿no? Digamos, generando de alguna manera un bloqueo a lo que es ese paisaje urbano y a su vez un desgaste que también puede terminar en una edificación de algún grado de peligrosidad para la gente. En esas hipótesis, que son hipótesis muy específicas, reguladas y definidas, ¿qué es lo que contempla este instrumento? Bueno, la posibilidad de decirle al propietario de cualquiera de estos supuestos, ya sea un terreno o edificaciones, que tiene una X cantidad de tiempo para edificar ese terreno. Y si ese propietario no cumple con la edificación en ese tiempo que está establecido, lo que establece este instrumento es la posibilidad de aplicarle un impuesto progresivo en el tiempo que funcione como un castigo por el hecho precisamente de no cumplir con aquella faz de su derecho de propiedad que tiene que ver con las obligaciones que genera la propiedad, ¿no? Y esas obligaciones que genera la propiedad, entre ellas, bueno, una muy básica tiene que ver con el deber de la conservación. Yo no puedo tener un derecho de propiedad que ponga en peligro a terceros. No puedo tener un derecho de propiedad que termine generando focos de contaminación o microbasurales de manera permanente. Tampoco puedo tener un derecho de propiedad que se base en que el municipio me mantenga, digamos, mi terreno baldío con el pasto cortado. Entonces, digo, ahí hay un fundamento que es muy interesante, y diría que en casi todos estos instrumentos, que si uno los conceptualiza, tiene que ver con esto de empezar a deconstruir, o si se quiere, a levantar, a mirar, a sacar el velo de la propiedad como una cosa, no quiero decir absoluta porque enseguida genera resistencia, digo, claramente que no es absoluta el derecho de propiedad como ningún otro derecho, sino empezar a ver la faz, digamos, la faz de responsabilidad que genera ese derecho como cualquier otro, ¿no? Y si uno piensa concretamente en este instrumento que les acabo de decir, bueno, hay un montón de legislación comparada, digamos, en Europa y en muchos otros países de América Latina,
que piensan que precisamente el derecho de propiedad está necesariamente vinculado a esta idea de la conservación, y de eso deriva la posibilidad de decirle a un propietario: o vos construís, o yo te aplico un impuesto progresivo para fomentar que vos ingreses este suelo al mercado del suelo lo antes posible, ¿sí? No sé cuánto tiempo queda, pero sé que hace mucho estoy hablando, lo digo así en el medio del relato, por ahí quieren que paso la palabra. Quedan otros 3 instrumentos, uno de ellos es la movilización de suelo, la plusvalía, a la que podríamos referirnos un montón. Perdón, Soledad, te diría que unos 5 minutos más o menos, pero Bien. no es, esto no es estricto, digamos, Está bien. manejalo. Está bien. Como les decía, entonces, después tenemos instrumentos que son instrumentos, si se quiere, más vinculados efectivamente a lo que vino a poner la Ley de Acceso Justo al Hábitat sobre la mesa, como por ejemplo las plusvalías urbanas, esta idea de pensar cómo el Estado puede recuperar algo de la inversión que el propio Estado hace, digamos, para construir ciudad. Es muy interesante esta idea de, recién Alberto hablaba, iba vinculando los instrumentos que están en la ley a los principios que están en la ley, ¿no? A mí me gusta mucho esa vinculación, porque de alguna manera es un puente que permite entender que esos instrumentos no son arbitrarios ni discrecionales, que tienen un fundamento axiológico. Y en el caso de la plusvalía urbana, digamos, ahí hay un fundamento axiológico que es muy interesante, que es muy importante. Hay varios, pero digo, entre los más interesantes e importantes, tiene que ver con esta idea de un reparto equitativo tanto de los beneficios como de los costos que hacen al proceso de urbanización. Yo no puedo pretender, digamos, beneficiarme de manera inequitativa de ese proceso de urbanización, que supone un gasto extraordinario del Estado en obras públicas, o que supone una acción legiferante que se traduce, por ejemplo, en la sanción de ordenanzas que me favorezcan de manera individualizada, y que la capitalización de esa renta diferencial quede pura y exclusivamente en manos de un propietario. Eso es claramente, digamos, un resultado contrario a esta idea del principio del reparto equitativo de las cargas y de los beneficios. Equitativo significa que ese propietario pueda devolver a la ciudad un porcentual de ese engrosamiento en su patrimonio que generó la acción estatal, pero en definitiva, más que la acción estatal, es el tesoro público, es decir, nosotros todos con nuestros impuestos, ¿no? O nosotros todos con nuestros gobernantes en la faz del Estado legislativo, donde se adoptan las ordenanzas, generando normativas que benefician a determinado sector o a determinado individuo, propietario, desarrollador o lo que sea. Y también hay un principio que es muy importante, que no proviene de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, sino que es más viejo aún, y que tiene que ver con un principio también fundante del Código Civil y Comercial, que es esta idea de que uno no puede avalar lo que sería como un enriquecimiento ilícito, ¿no? Esta idea de que una persona se beneficie o se enriquezca de alguna manera en base, de manera desmedida, en base a inversiones que no ha hecho, ¿no? Que no aportó, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión que está vinculada con el abuso del derecho, o sea, uno logra casi que dar vuelta a esta idea de la propiedad como un derecho absoluto y ponerle esta idea de la carga del proceso de urbanización para decir, la propiedad no es un derecho absoluto, y en un proceso de urbanización esa propiedad tiene que hacerse cargo de las cargas del proceso de urbanizar, ¿no? Ya sea porque la favorezcan, digamos, o en el caso contrario, digamos, cuando la desfavorezcan, pensar qué acciones se pueden generar para que el Estado promueva una igualdad sustantiva, que sería el otro extremo. Y ahí me voy a otro instrumento, salto a otro instrumento de movilización o gestión del suelo, que tiene que ver con esta idea de este otro extremo, o sea, no el que va a redistribuir un beneficio del proceso de urbanización, sino aquel que está en esa punta más desfavorecida de ese proceso de urbanización. ¿Qué instrumento me toca? ¿Cuál es el instrumento que está pensado para este sector? Y que generalmente no está siendo utilizado. Sabemos todos que en la gran mayoría de las ciudades de nuestros municipios tenemos perímetros, digamos, de ensanche, de engorde de ciudad, digamos, que es hacia donde las ciudades van creciendo, o sea, volvemos a esta idea
inicial que les comentaba al principio de la preocupación para estas áreas de planeamiento y de obras que tiene que ver con estos crecimientos desmedidos de las ciudades. Los municipios saben, logran visualizar hacia dónde crece la ciudad en cada territorio. Y muchas veces esos crecimientos se dan sobre terrenos que son baldíos, y que están esperando ese engorde, y que están esperando de alguna manera que la ciudad crezca hacia ese lugar para valorizar esos terrenos, ya sea a través de un cambio de norma, o pudiendo vender esos terrenos a un precio, a un mejor precio, ¿no? Entonces, ahí hay un instrumento que es muy interesante, que está creado en la Ley de Acceso Justo al Hábitat, pero que en realidad es un instrumento de planificación urbana utilizado en muchas otras ciudades, que tiene que ver con esta idea de las zonas de promoción social. ¿Qué son las zonas de promoción social? Es la posibilidad de pensar adentro de un código de ordenamiento territorial, ¿sí? Así como puedo pensar en un código de ordenamiento territorial innumerables excepciones que permitan hacer desarrollos urbanísticos o que permitan, digamos, bueno, desarrollos o usos no permitidos. También puedo pensar en ese código de ordenamiento territorial cómo yo puedo categorizar dentro del territorio de un municipio una determinada zona, sea pública o privada, no importa, puede pertenecerle a privadas. Bueno, esta zona está determinada como zona de promoción social. ¿Qué significa esto? Bueno, acá vamos a pensar y generar de manera conjunta algunos parámetros urbanísticos que nos permitan a nosotros preestablecer que al momento de que esta zona se incorpore a la trama urbana, se incorpore ya con unos indicadores preestablecidos, donde sepamos que la oferta de vivienda que se va a construir en esa zona va a ser una oferta, por ejemplo, para sectores medios. Porque lo que esta ciudad está necesitando es vivienda para sectores medios. Fíjense que si nosotros miramos los códigos de ordenamiento territorial de nuestras ciudades, eso es algo muy interesante, y las diferentes zonificaciones están pensadas, ¿no? En alturas, en densidades, en retiros, pero no están pensadas, o demográficamente, bueno, densidades, lo que sea, pero no están pensadas necesariamente en la relación entre esas zonificaciones y la demanda habitacional de esos territorios, ¿no? Digo, ¿cómo uno podría pensar que, por ejemplo, una zona de promoción social es una zonificación que rompe con esta idea de pensar la zonificación en base a la morfología arquitectónica y en realidad está dialogando con la necesidad habitacional que tiene determinado territorio? Yo vivo en Mar del Plata, en General Pueyrredón. General Pueyrredón tiene un déficit habitacional de, no sé, 3.000 viviendas, 3.000 familias. Necesitamos una zona de promoción que pueda, de alguna manera, regular indicadores que de forma preestablecida vengan a, de alguna manera, satisfacer, no digo todo, pero alguna parte de esa demanda, porque lo que posibiliten sea la construcción de una oferta para esa demanda, ¿no? Para esa demanda. Eso, bueno, es algo que está totalmente olvidado en los códigos de la provincia de Buenos Aires, a pesar de estar incorporado a la Ley de Acceso Justo al Hábitat como un instrumento de planificación social del territorio, de justicia espacial de nuestros territorios, ¿no? Y finalmente, me gustaría referirme, y ahí paso la palabra, al tema de los consorcios, ¿no? Hay como, que hablabas un poquito, Alberto, hay esta idea de, muchas veces, cuando uno piensa en la edificación obligatoria, cuando piensa en lo que les acabo de comentar, en las zonas de promoción social, piensa estos instrumentos como instrumentos que son coercitivos, ¿no? Y que son muy mal recibidos del otro lado del mostrador, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de la plusvalía urbana, son muy mal recibidos del otro lado, o sea, del lado de los desarrolladores, ¿no? Estos son como instrumentos que amenazan de alguna manera ese desarrollo. Y no necesariamente tiene que ser así, y de hecho hay experiencias muy interesantes para poner de relieve, que eso dejo acá la premisa, algún día podemos, si se quiere, pensar en alguna conversación, en algún intercambio de algunas experiencias, para compartir experiencias, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la posibilidad de movilizar suelo, pero ya no de manera coercitiva, sino empleando estos instrumentos de movilización y gestión del suelo, pero de manera asociativa con lo privado, ¿no? Entonces,
yo pienso en una zona de promoción social dentro de mi Código de Ordenamiento Territorial, pero lo pienso de manera conjunta con los propietarios, ¿no? Y pienso de qué manera puedo generar, digamos, por parte del Estado, un financiamiento para dentro de ese consorcio, para determinada parte del cumplimiento de obligaciones y derechos, y viceversa, de manera tal de que los consorcistas que están dentro de ese fideicomiso que se pueda crear, obtengan también un rédito, digamos, por participar de ese consorcio. Y hay experiencias que son muy interesantes. Voy a tirar así un gran título, y con esto termino. Tres Arroyos. Tres Arroyos es un municipio que, en este estudio que les comentaba cuando arrancamos, se encontró con algunas tierras, digamos, que estaban ahí desde la década del 70 y que lo único que tenían era una zonificación de parque industrial, ¿no? Y obviamente que lo que hubo ahí fue una idea que después se tradujo en un proyecto, y ese proyecto en una planificación. ¿Y cuál fue la planificación? Nosotros vamos a armar un tremendo parque industrial que le dé trabajo a una enorme cantidad de gente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que pensar de qué manera vamos a atraer, ¿no?, a las industrias para que se vengan a instalar acá. Y lo único que tenía el municipio era suelo, básicamente. Tenía algunos pedazos de tierra. ¿Y qué hizo el municipio? El municipio empezó a generar consorcios con diferentes empresas, entre ellas Quilmes, pero después otras más pequeñas, ¿no? Y lo que fue generando fue, de alguna manera, un financiamiento en base a la instalación de estas empresas de la infraestructura de ese parque, ¿no? Entonces, las empresas se fueron instalando, fueron financiando aquella infraestructura que el municipio no podía financiar, pero que tampoco tenía una capacidad presupuestaria ni las relaciones para poder hacerlo en base a financiamiento que proveniera del Estado Nacional o Provincial, con lo cual, digamos, ahí fue una cuestión muy redonda. Las empresas pusieron ese financiamiento de esa infraestructura, el Estado, digamos, mantuvo lo que fue toda la normativa del lugar y armó un consorcio con los privados y armaron un reglamento, digamos, interno dentro del parque industrial, y de a poco se dieron cuenta de que se fueron quedando sin tierra, porque básicamente las industrias estaban muy incentivadas a quedarse en ese lugar, tenían exenciones impositivas para instalarse por una X cantidad de años, pero al mismo tiempo, por el hecho de instalarse, ellas financiaban la infraestructura, al punto tal que tuvieron que salir a comprar tierra a propietarios que estaban aledaños, digamos, a ellos, ¿no? Para poder ampliar el parque. Y ahí se pensó en un nuevo consorcio, ¿no? Pero ya con estos nuevos propietarios, y fue muy interesante porque estos propietarios no vendieron la tierra proyectada al valor de parque industrial al que lo iba a pagar Quilmes, por ejemplo, para poner su fábrica en ese lugar, sino que de antemano ellos lo que hicieron fue impedir el cambio de zonificación, comprar el terreno como terreno rural, que valía menos, y después hicieron el cambio de zonificación, digamos. Y esa valorización que se generó entre la tierra rural y la tierra industrial, la incorporó el municipio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, digo, hay hay algunas experiencias que me parece que son interesantes de pensar, de cómo estos instrumentos no necesariamente siempre son ¿no?, látigo, esta idea de pensar que son instrumentos látigo que vienen a poner al sector privado contra la pared, sino que se puede pensar en cosas asociativas más interesantes en muchos casos, y bueno, y que por supuesto obedezcan, ¿no?, a un interés general y a esto, a garantizar derechos de todas las personas y todos los sectores que viven en la ciudad. Muchas gracias. No, gracias a vos, Soledad. Realmente, yo por lo menos no me canso de escucharte porque no es adularte, sino es la verdad, muy claro lo tuyo, y me parece que ojalá muchos funcionarios de municipios también te escucharan. Así que muchas gracias, y bueno, y vamos a profundizar un poco más en el tema probablemente de los consejos locales y cosas un poco más cercanas a estos detalles, para lo cual le vamos a invitar a Soledad del Cueto. Soledad del Cueto es arquitecta y urbanista,
graduada en la Universidad Nacional de La Plata, cofundadora y presidenta del CEDIT, colaboradora del Centro de Investigación de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, y directora de la Cátedra Libre de Planificación Estratégica, Desarrollo Humano y Ocupación del Espacio en el Proyecto Nacional Juan Domingo Perón. Obviamente que al igual que sus antecesora y antecesor, sus antecedentes son mucho más extensos, pero bueno, esto nos sirve de carta mínima de presentación como para que sepan un poco los antecedentes más cercanos ligados a lo que hoy estamos, digamos, teniendo en consideración. Así que Soledad, te cedo la palabra y bueno, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. En principio, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio que se está construyendo desde el colegio y que es muy necesario. Gracias Daniel, gracias Paula y gracias Diego, gracias al resto del equipo. Y bueno, después de escucharla a Soledad y a Tucho, bueno, de Tucho siempre alguna anécdota nueva y alguna cosa nueva tiene, aunque uno trabaja con él, siempre alguna cosa nueva aparece, siempre nos está contando algo nuevo que no sabíamos. Y bueno, tu exposición, Soledad, la verdad que me estuvo bárbaro, muy ordenadora en cuanto a los instrumentos y me hizo repensar algunas cuestiones que iba a decir también, así que espectacular, la verdad que buenísimo. Si me permiten voy a compartir un PowerPoint porque quisiera mostrar algunas cuestiones respecto del funcionamiento del Consejo Local. Si me estoy autorizada, lo hago. Bueno, un poco voy a tratar de hacer, el año pasado también conté un poco sobre el Consejo Local, pero voy a darle otro enfoque. La ley 14449 prevé en su conformación, en su letra, la promoción de los consejos locales, a diferencia de, como bien explicaba Tucho al principio, que el Consejo Provincial está conformado por ley y tiene un ordenamiento y tiene reglas de cómo debería funcionar. En cambio, fue toda una discusión cuando se trabajaba la ley, sobre que algunos pensábamos que los consejos locales debían también figurar en la ley como un instrumento de apoyo y de promoción, y otros planteaban que los consejos, impulsar desde una ley provincial la conformación de los consejos locales, era una intromisión a la ley municipal. Esa ley obviamente no está saldada, sigue dando vueltas. El hecho es que hoy, después de más de 7 años de creada la ley, son muy pocos los consejos locales que están funcionando. Y no solamente por decisión política, sino también por los condicionantes. Los consejos locales son uno de los pocos lugares de participación democrática de las organizaciones sociales donde tienen un espacio para poder discutir, trabajar, inclusive auditar los fondos y la aplicación de la ley en los gobiernos locales. A lo cual hace que esto genera una tensión permanente en el territorio, ¿no? Entendiendo que en el territorio las tensiones son permanentes, esto es una tensión más. Porque muchos, inclusive hasta los gobiernos, hasta cuando son amigos, por decirlo de alguna manera, también a veces tienen pruritos de impulsar estos espacios porque sienten que se les está auditando o se les está controlando la gestión. En este caso yo voy a estar hablando de este tema desde el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio, desde donde soy parte integrante y actualmente soy la presidenta. No, bueno, lo digo rápidamente, es un colectivo de profesionales y de referentes territoriales que abarca hoy ya más de la región Gran La Plata. Tenemos trabajos en La Plata, Berisso, Ensenada, en Florencio Varela, y en Berazategui. Digo, son referentes territoriales que están asentados en distintos lugares del territorio. Tenemos una cátedra libre que trabaja cuestiones de planificación en la Universidad Nacional de La Plata, y que es de donde damos el marco teórico para la promoción y la formación de líderes populares, que es uno de nuestros ejes centrales. Y los otros 2 temas que abordamos tienen que ver fundamentalmente el hábitat, y el otro tema es el desarrollo local. Por supuesto que está atravesado con otros temas que tienen que ver con la cuestión de género, la cuestión de niñez, ¿por qué? Porque el territorio, el hábitat y el desarrollo local está atravesado
por todas las temáticas de cualquier comunidad, ¿no? Y de todas las comunidades. Desde la organización acompañamos la creación de la ley, algo mencioné, y participamos activamente de los 2 cabildos provinciales que se hicieron en el inicio, cuando todavía la ley no se promulgaba, que se realizó en la Cámara de Diputados y en la Plaza San Martín. Se juntaron muchas universidades, organizaciones sociales, referentes políticos, sociales, técnicos, profesionales, y que fue un punto de inflexión. En ese momento estaba gobernando Scioli, fue un momento de inflexión para la aplicación de la ley. Me acuerdo que siempre cuenta Tucho y cuenta Rece, que yo lo he buscado pero no lo encuentro. Salió en su momento una tapa del diario La Nación donde planteaban de que era una ley comunista, ¿no? Y la verdad que está muy lejos de ser una ley comunista después de 7 años de aplicación de la misma. Bueno, esto es algunas de las fotos de su momento, donde esto lo contó mucho mejor Tucho y lo profundizó Soledad, de cuáles son los ejes de aplicación de la ley, cuáles son los instrumentos, cuáles son las herramientas, cuáles son los objetivos y los principios de la ley. Acá hay algunas fotos de su momento en donde funcionamos en el Consejo, el Cabildo Abierto funcionó en el Salón del Senado, y en las actividades que se iban dando en la calle, que esto fue, si bien no fue el germen, porque este es un proceso colectivo que viene anterior a la dictadura, sobre las ocupaciones informales que se fueron dando a través de distintos colectivos y de distintas organizaciones en el primer cordón y en el segundo cordón del conurbano, pero sí este fue un espacio que fue el incipiente espacio de articulación institucional de muchas organizaciones y referentes políticos y sociales de la temática. Este es el segundo cabildo, que lo paso rápidamente para ir directamente al Consejo Local, que fue cuando asume la gobernadora Vidal. En este momento, en este día, se había hecho una toma muy agresiva, mejor dicho, estaba el lanzamiento de desalojo, que fue un desalojo muy agresiva en una ocupación que se realizó en Quilmes, con un grupo de familias, y en ese momento nosotros lo que estábamos pidiendo era, primero, la reactivación del espacio del Consejo Provincial, y además porque se había tomado la decisión de dividir las áreas que estaban involucradas en el Ejecutivo Provincial, que son de aplicación directa de la ley. Hasta ese momento, si bien durante la última etapa de la gestión de Scioli se había partido la Subsecretaría de Hábitat y Tierras en 12 lugares, a esta altura ya teníamos 4. No había ni indicios de retomar los espacios participativos democráticos con las organizaciones sociales y las áreas técnicas involucradas en la producción del hábitat popular. Unas fotos de algunos de los momentos, de los distintos momentos del Consejo Provincial, y ahora sí voy mientras tanto, en el paralelo de que se larga y se da inicio a la promulgación de la ley a nivel provincial y empieza a consolidarse el Consejo Provincial, nosotros desde el Distrito de La Plata, que si bien es una ciudad que tiene una particularidad, que fue una de las pocas ciudades en el mundo pensada y planificada, el crecimiento y el desborde del crecimiento no planificado y desbordante que sufrió la ciudad se aceleró a partir del año 90. Esto hizo que nosotros, como región, empezáramos a participar de estos colectivos muchísimo más tarde y no tuviéramos ni las experiencias territoriales que tiene el primero y el segundo cordón del conurbano bonaerense. Hoy hemos tenido ya una capacitación acelerada y ya estamos en carrera y ya corremos a la par, porque somos una de las ciudades con mayor cantidad de asentamientos de las ciudades conurbanizadas. Así que es que en el 12 de junio hicimos un encuentro de organizaciones, de más de 30 organizaciones en la Ciudad de La Plata, y pedimos una audiencia pública y presentamos el proyecto de ordenanza del Consejo Local. Esta es la nota en su momento donde está la firma de algunos referentes y donde solicitamos
el espacio del Consejo Deliberante para funcionar y presentamos la ordenanza que fue acompañada por el bloque en ese entonces, bueno, el actual Frente de Todos en ese momento, no me acuerdo. Esta es parte del momento de la sesión en el bloque. Había un referente por organización y algunos referentes de otras organizaciones de consejos locales y del Consejo Provincial que acompañaron el proceso y dirigentes políticos. La ordenanza es muy sencilla, crea el financiamiento y asistencia técnica para el hábitat popular, que se administra por la Dirección General, que está en cabeza y en la administración de la Dirección de Tierras y Vivienda. Cuenta con el financiamiento y asistencia técnica para esos mejoramientos, establece la afectación de recursos en la cuenta de financiamiento y asistencia técnica para la mejora habitacional, a través de lo que marca la ley, establece que los bienes enunciados en el artículo 2 de la presente ordenanza serán incorporados al patrimonio de la municipalidad, a cargo de ser destinados y acrecentar los recursos de la cuenta creada en el artículo 1, este bien se encuentra afectado al cumplimiento de la ley 14449, y establece el consejo local a partir de áreas de representación, o sea, lo que se llamaría a nivel provincial los estamentos, ¿no? Los estamentos, obviamente, está la autoridad de aplicación, el ejecutivo local, el estamento de las organizaciones no gubernamentales, con incumbencias en el tema, que básicamente son las que impulsaron la ordenanza, el estamento de los colegios profesionales afines en la materia de esta ordenanza, los estamentos del departamento ejecutivo, las universidades nacionales, en este caso esto está en revisión, pero son las universidades, fundamentalmente las representantes de la Universidad Nacional de La Plata vinculadas a las temáticas y los representantes del Consejo Deliberante. Bueno, básicamente la ordenanza, digamos, nosotros tratamos de que en esta ordenanza tuviera contemplada la mayor cantidad de acciones, por eso el tema de los recursos es uno de los es importante para nosotros que tuviera, más allá de que hay una ordenanza específica con la cuenta con la cuenta fiduciaria del fondo local, pero a nosotros nos parecía importante que estuviera también contemplada acá, y por el otro lado, que este consejo sea el contralor de esa cuenta de asistencia técnica para la mejora habitacional, así como también el promotor de algunas políticas y proyectos en el territorio. Bueno, la verdad que en un principio funcionamos a fuerza de pulmón, porque si bien en un principio salió como hecho político, después el sostenimiento fue bastante complejo, porque obviamente pasamos por distintas gestiones, algunas más amigas que otras, algunas menos amigables que otras, pero con todas con cierta resistencia en la participación activa de las organizaciones, en la incidencia de las decisiones del territorio, en el aspecto de hábitat, sobre todo porque está referido a la obra pública, básicamente, ¿no? Y eso es algo que a veces genera mucho resquemor en los gobiernos locales. Dicho esto, igual el Consejo Local se mantuvo ininterrumpidamente, incluso en periodos de pandemia, porque a pesar de que durante la pandemia no funcionó físicamente, volcamos muchas de las políticas del Consejo Local, que más adelante lo vamos a ver, en los consejos de emergencia, y mantuvimos un vínculo entre las organizaciones promoviendo y generando acciones hacia el municipio, acciones de promoción, de reclamo, de gestión de obras, etc. Estas son algunas de las actividades que se hicieron en el transcurso de este tiempo. O sea, las cosas que se han ido acompañando a lo largo del tiempo a todo lo que fue el programa del Ellas Hacen. Se trabajó sobre el tema de las conexiones y los servicios públicos, que es un problema muy importante y que es de difícil resolución en la mayoría de los barrios populares. Se hicieron capacitaciones, promoción, se acompañó en la formación, en lo que tiene que ver desde la regularización nominal hasta la promoción de proyectos urbanos y de accesibilidad
proyectos comunitarios, como así también se intervino en la mediación de muchísimas tomas. Un actor importante que no está, en la ordenanza, pero que empezó a ser un actor de relevancia, por un lado fue la Defensoría del Pueblo a nivel provincial y la Pastoral Social local, ¿no? La Pastoral Social de la Diócesis de La Plata. Fueron dos actores que, a raíz de las ocupaciones informales, ¿no? Y de las tomas que tuvimos que salir a mediar en los conflictos, fueron dos actores que ayudaron a impulsar estas mesas de mediación y de negociación. Nada, bueno, esto es una de las actividades que se realizaron en el Consejo Deliberante a raíz de que habían desviado la municipalidad de los fondos que se habían destinado en el 2015 para un barrio que es el Nuevo Abasto, que es una organización que estaba en cabeza de la Secretaría de Tierra de Hábitat de la Nación, y después del 2015 el municipio de La Plata destinó esos fondos para hacer dos mejoras en el pleno centro de la ciudad, lo que le llamamos los platenses la placa Soho. Como principio, decimos, ¿no? La participación de las organizaciones en los reclamos, tanto en los estamentos legislativos como ejecutivos, tanto municipales como provinciales, son fundamentales, ya que han ido generando lazos entre las distintas organizaciones barriales, y hoy prácticamente, más allá de que, como dije, durante el Consejo, durante el año de pandemia, el Ejecutivo tendió a no convocar estas reuniones, ni siquiera en forma virtual, con el agravante de lo que significó atravesar la pandemia en los barrios populares. Nosotros hemos construido una red entre muchas organizaciones, aunque no siempre estamos en los mismos espacios políticos, ni estamos transitando el mismo camino, pero sí hemos podido entrelazar y generar un entretejido organizacional en donde podemos establecer algunas agendas urbanas o agendas de hábitat, como lo planteamos. En todo este tiempo también ha irrumpido un montón de otras temáticas como la cuestión de género. Y esto, más allá de que se ha convertido en una agenda política en los últimos tiempos, todos quienes trabajamos en el territorio sabemos que quienes sostienen las ollas, quienes sostienen los trabajos territoriales, en general son mayoritariamente las mujeres, que son hacedoras y protagonistas en el territorio y en el hábitat. Por eso fue que en un momento dado, en definitiva, cuando ocurre un caso de violencia, son ellas las que se quedan con los chicos, o son las que se quedan sin la casa y sin las tierras con los chicos, así que son las que más pregonan por luchar por un hábitat digno y además porque son tejedoras en la organización. Así que es que nosotros una de las cosas que nos pusimos como meta fue en estos últimos 3 años, 2 líneas de trabajo incorporamos a la capacitación y a la formación. Veníamos trabajando sobre el seminario sobre promotores de hábitat, y en estos últimos 3 años empezamos a trabajar el seminario de promotores del territorio en disputa, digamos, un seminario del territorio en disputa vinculado a la cuestión de las mujeres, con esto que es una foto que empezó a circular alguna vez y que nos parece que es muy interesante, ¿no? Que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Nos parece que es la síntesis de esa lucha de esas mujeres en sus barrios, ¿no? En su cotidianidad. Y la otra consigna, ¿no? Tener una casa no es un lujo sino un derecho, nos parecía que también tenía que ver con esto mismo que entrelazaba las demandas de la vulnerabilidad y las desigualdades en el territorio. Y el otro seminario que incorporamos a partir de la pandemia fue el que lo menciono después más adelante, es el tema del hábitat y la salud, puesto que nos interpeló mirar el hábitat desde otros lugares, no solamente como el habitar el lugar de descanso, de producción, del estar, del intercambiar con otros, de encontrarnos, sino también el de la calidad de vida para tener una buena salud. El de cuando nos atraviesa una situación como la que estamos recién empezando o creyendo que empezamos a salir, nos damos cuenta que la calidad del hábitat es fundamental para la mejora de la salud y la salud en comunidad. Por eso empezamos a incorporar un concepto
así como Carrillo lo planteó, el de la prevención de la salud, políticas de prevención de salud, empezamos a incorporar un concepto que tiene que ver con la prevención de las políticas de hábitat, en donde, bueno, ¿por qué llegar a la instancia en donde no tener agua y habitar espacios degradados, espacios injustos urbanísticamente y socialmente, cuando el Estado, existen, como bien decía Soledad, un montón de instrumentos que nos permitiría poder y instancias de organización, como lo permite la ley, nos permitiría tener políticas preventivas al respecto. Bueno, esto es una foto de que como a partir del municipio no quiso, o no tuvo la decisión política de convocar al Consejo Local, nosotros a través de los comités populares nos empezamos a vincular a través como instancia como organización, con otros y con otras, a partir de generar herramientas y de sobrellevar la situación, porque bueno, desde la pandemia generó la parálisis de la producción económica, además de las cuestiones de salud, y eso generó que muchos de los trabajadores informales de las barriadas populares no tuvieran nada y hubo que montarse un montón de comedores. Nos íbamos a encontrar con personas que ponían sus comedores en sus casas y que no eran activos políticos ni sociales, que lo pusieron simplemente para el marco de la pandemia y que después dejaron de funcionar. Fue simplemente para ese momento y ese hecho. Bueno, acá hay algunos reclamos frente al municipio también. Y esto sí llegando un poco a la Ciudad de La Plata para contextualizar, la Ciudad de La Plata, como les decía hoy, es una de las ciudades con mayor cantidad de asentamientos. Tiene, según el Observatorio Socioeconómico del UCAL, cuenta la región entre La Plata, Berizo y Ensenada con 260 villas de asentamientos. Nosotros nos gusta decir barrios populares porque es lo que nos plantean las organizaciones, que las llamemos así y no villas y asentamientos. La Plata tiene 211, solo en el año de pandemia hubo 20 registrados, eso no quiere decir que solamente hayan crecido 20 en estos últimos 2 años. Berizo 28, o sea, el 11% de ese 260, y Ensenada 21, el 8% de ese 260. La Plata tiene el 81% de ese universo. Como verán, las fotos que hoy, como decía, una ciudad que fue planificada y que se vanagloriaba de ser una ciudad planificada y de vanguardia, hoy tiene imágenes muy similares a las de los barrios populares de cualquier zona del cordón, del primero y el segundo cordón del conurbano. La realidad es que el municipio de La Plata, si bien tiene todos los instrumentos, como planteaba, contemplados para poder aplicar, en estos últimos 2 años, en el 2019, aprobó, pese a que está el Consejo Local como órgano de control, pese a que tiene un CUOT, que es un espacio de donde se trabaja y se discute el Código de Ordenamiento Urbano con otras instancias de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los colegios profesionales, las universidades, las cámaras de la construcción, etc., aprobó 58 expedientes con nuevas urbanizaciones. No solo estas urbanizaciones no fueron elevadas en su totalidad a la provincia para ser convalidadas, algunas sí, otras no, sino que además tampoco se aplicó la plusvalía urbana, ¿no? La llamada, lo que es la plusvalía urbana en el marco de la 14449. Esto generó situaciones de presión, de movilización, pedidos de informe, pedidos administrativos. Y en este último año aprobó 3 ordenanzas que impulsan nuevas zonificaciones que tampoco están elevadas a la provincia, o sea que están sin convalidar, generando problemas en los permisos de obras a través de las áreas de ordenamiento urbano, y además generando perjuicio económico en algunos sectores, pero además beneficiando a otros que no miran justamente, ni tampoco generaron la aplicación de la plusvalía urbana, y que tampoco piensan nutrir ese banco de suelo o ese banco de tierras que también la Municipalidad de La Plata tiene aprobado hace varios años, impulsado también por varios espacios, nosotros incluidos. Pero como bien decía Soledad, si ese banco de tierras es letra muerta, si no se nutre y si no tiene una política y una orientación. Lo que pone de nuevo de manifiesto es que el Consejo Local, si por más que esté conformado, por más que tengamos la fuerza militante, la fuerza social,
digamos, y por más que exista la ley a nivel provincial, si no existen otras herramientas que, no sé si la palabra es intimar, pero sino que sí haya una plena aplicación de la ley en algunas situaciones, sobre todo en situaciones de riesgo, se hace muy, muy difícil que los municipios que no están de acuerdo lo lleven adelante. Porque aparte los desarrolladores inmobiliarios le han encontrado la vuelta a los consorcios urbanísticos públicos-privados. De esos 58 expedientes que mencioné que se aprobaron en el 2019, hoy los tenemos mapeados a través del área específica donde trabajo en el Estado provincial, en la Unidad de Tierra y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en cabeza del Ministerio de Gobierno, no están ocupados en su totalidad. Hoy, después de 3 años, 4 años, van a ser, esos terrenos se les dieron nuevas zonas, nuevas zonificaciones a esos desarrolladores para hacer, y no solamente, ni siquiera se tomó el 10% de la plusvalía para recuperar la gestión de Estado, ¿no? la acción del Estado, sino que además todavía son terrenos de engorde, en su mayoría están baldíos. Esta y sobre todo el hecho de que en esos 211 barrios populares viven 50.000 familias, 200.000 personas, 18.000 niños y niñas de 0 a 15 años, que no tienen, que el 60% no tiene asegurado el suministro continuo de agua por bares, no tiene tanque o reservorio de agua para consumo para el baño y para garantizar la higiene necesaria. Inclusive esto fue puesto en la demanda administrativa en el marco de la pandemia. El 90% no tiene cloacas, generando un hábitat no saludable tanto para la familia como para la comunidad. Que el 70% no tiene acceso seguro a la energía eléctrica. Esto hace que desde las organizaciones nos planteáramos establecer una nueva agenda y un nuevo accionar. Así que este octubre pasado llevamos adelante un Congreso Popular de Hábitat, que también fue controvertido la palabra Congreso, porque muchos querían que volviéramos a llamarlo Cabildo o Asamblea, y nosotros dijimos que queríamos un Congreso Popular, y las organizaciones en su conjunto, y los referentes territoriales en su conjunto, así también lo entendieron. Se planteó un Congreso Popular donde cada barrio pueda plantear su problemática, plantear su agenda de hábitat y poder elevar y hacer una solicitud de una audiencia pública al municipio. Así que esto se realizó el sábado 30 pasado de octubre, y acá, bueno, simplemente compartirlos porque fue una jornada de mucho calor y con muchísima participación, y los únicos oradores fueron los referentes territoriales. No hubo ni dirigentes políticos de las organizaciones planteando los problemas, ni dirigentes políticos. Estos fueron exactamente los referentes territoriales que fueron y plantearon cuáles eran sus problemas en sus barrios, y plantearon cuáles serían la proyección de cuáles creían ellos que eran la solución, y en base a eso empezamos a construir una agenda y un listado de proyectos, una nómina de proyectos en el conurbano de La Plata. Bueno, el pedido de la audiencia pública ese día tuvo más de 200 firmas y se presentó hace 15 días, y se llegaron a 2 acciones, esta, la del pedido de audiencia pública, y la realización de un nuevo Congreso Popular de Hábitat dentro de un año para ir construyendo una agenda común entre los diferentes barrios y organizaciones territoriales. Este es el día que le entregamos el pedido de audiencia a los distintos bloques y a los concejales. Y para terminar, digo, esto es en la acción colectiva, digo solamente la reflexión de que a veces no solamente alcanza con involucrarse, alcanza con tener la participación efectiva, hay que perseverar, porque, como decía hoy Miriam Rodulfo, las peleas y las tensiones en el territorio son del fondo de la historia, vienen del fondo de la historia. Y esas tensiones estuvieron, están y van a estar. Y nosotros con esta ley pusimos en evidencia esas tensiones, y obviamente que amigos, aliados, no aliados, y hasta los enemigos van a tensionar cuando el interés esté atentándose a algún interés particular o colectivo atentando a un interés particular en ellos y uno colectivo en los sectores populares. Eso hace que
bueno, que tengamos que seguir siendo ingeniosos y revisando la letra de la ley y las acciones y los alcances. Esto como primera instancia. Después me gustaría contar rápidamente, prometo que soy rápida, las 4 líneas de trabajo que estamos interviniendo a partir de la ley por un lado, pero también de un proyecto urbano, de un área que se creó, que es prima hermana de la 14449, que tiene que ver con el mejoramiento urbano, que está anclado en el gobierno nacional, a partir de la creación del RENAVAP, que es un espacio que también hoy impulsa obras en los barrios populares. Nosotros hoy estamos trabajando en 4 proyectos. Una que tiene que ver con el microcrédito de hábitat, en el marco de la 14449, fundamentalmente con un convenio, y está orientado principalmente para mujeres en situación de riesgo. El segundo tiene que ver con el mejoramiento urbano, financiado por la FISU, en el barrio de Las Casuarinas, en Lisandro Olmos, en La Plata. El tercero, por supuesto, tiene que ver con la capacitación y la formación de promotores del hábitat, con las líneas que ya comenté hace un rato, no solamente vinculadas a la creación de un proyecto de hábitat, sino también con una línea vinculada a la promoción de las políticas de género y de salud. Y la cuarta, una difusión y construcción de redes sobre el intercambio y la promoción de las propuestas, proyectos y los problemas territoriales. En el primero, bueno, el microcrédito, como contó Tucho, es una de las herramientas que está dentro de la ley, y nosotros hemos durante 4 años llevado adelante algunos microcréditos, y hoy estamos trabajando nuevamente uno, pero más orientado para el acompañante de mujeres en situación de violencia y de riesgo. Estas son algunas de las experiencias que llevamos adelante. Ahí es uno, Pocha, que es ella, que está acá. Es una referente territorial que tiene un fines y que tiene un trabajo, es uno de los fines que tiene alrededor de 500 alumnos, tiene un trabajo enorme y un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para las capacitaciones laborales. El segundo tiene que ver con el programa Argentina Unida por la integración de los barrios populares. Lo voy a mencionar, no me voy a destacar, este es un barrio, este es un proyecto este programa atiende proyectos de horas tempranas, proyectos ejecutivos generales y proyectos del programa Lotear. En todo caso, en algún momento, si quieren, lo invitan al arquitecto Carpiñano que está trabajando allí para que cuente un poco el programa más detalladamente. Yo no me voy a explayar en el programa, solo voy a comentar que una de las referentes del CEDIT, que es una de las promotoras de hábitat, en la ciudad de La Plata, en el barrio Melchor Romero, que es una de las localidades más lejanas de la ciudad, en el barrio Las Casuarinas, es una zona semirural, y que está registrado, está dentro del registro del RENAVAP. Una de las últimas de las tormentas más importantes, se destruyó un puente que genera la conectividad a la zona, digamos, al acceso a la 44, que es la avenida más importante, genera una conectividad con otro asentamiento que es Cristo Rey. Ese puente lo hemos reclamado en el Consejo Local por más de 4, 5, 6 años. El expediente es del 2016. Así que decidimos llevarlo adelante nosotros y presentar el proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. No solamente el barrio, no solamente acá se ve, van a ver que esto linda acá con una zona rural, este es el barrio, esto es la zona, esta es la 43 y esta es la 183, y el puente es este que está acá. Así que bueno, es uno de estos casos rarísimos, está loteado, así que también nos permite enmarcarlo en la regularización dominial, y las casas están, como es una zona semirural, están bien ubicadas en cada lote, así que nos permite tener una intervención interesante. Así que bueno, vamos a hacer, ahí como se veía hace un rato, se van a hacer la mejora de calles, se va a hacer un puente, una bicisenda, porque sobre la calle principal muchos de los espacios, más, a diferencia del casco, que por ahí suena hasta, digo, en estas zonas la bicicleta es un medio de transporte para muchos de ellos cuando van a trabajar a las quintas. Veredas, alumbrado público, un pavimento, un cordón cuneta más que un pavimento, y la idea es hacer espacios de juego y de estar también. El tercer eje de trabajo que nos estamos proponiendo, que damos continuidad, tiene que ver con la capacitación y formación de promotores territoriales, que
ya lo he mencionado en 2 oportunidades en la exposición, que tiene que ver justamente con el intercambio de saberes. No es que nosotros vamos a enseñarles a nadie, en ese espacio se trabaja en forma, bueno, tiene 2 momentos, ¿no? Uno que tiene que ver con la de compartir el conocimiento técnico, ¿no? De contar técnicamente, pero después hay un segundo momento que tiene que ver con el taller, y entendiendo que ese intercambio, ese conocimiento es una herramienta de empoderamiento y de liberación de los pueblos libres. Entonces para nosotros es central esto, y no que dependan de nadie para hacer ninguna gestión. Saber para poder crecer, organizarse, defender, luchar cuando es necesario, para ser libres, para poder construir una sociedad más justa, es lo que siempre pregamos en estos espacios. Bueno, algunas de las fotos de uno de los encuentros que se llevaron adelante, y que la entrega de diplomas siempre se hace en la universidad, en un salón. Ahí está Tucho, es uno de los docentes. Y finalizo con esto. Esta es la foto del Congreso frente a la municipalidad. Bueno, la actividad estuvo también participando fuertemente la pastoral social y muchas de las organizaciones vinculadas a los cayetanos, como le dicen, Tierra, Techo y Trabajo, y otras más. Habían elegido en muchos de los encuentros que se habían hecho una virgen itinerante, que está hecha con material reciclado, con chapa de reciclaje, y en esos encuentros surgió algo que a mí me pareció que sintetizaba, al menos para compartir con ustedes este momento, y que es algo que Francisco planteó y que dijo: el bien común, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanza de una vez y para siempre, han de ser conquistados cada día. Bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido. No, por favor, Soledad, en realidad, al igual que las anteriores exposiciones, creo que el tiempo nos quedó corto y probablemente también la virtualidad que hoy nos permite esto, también a su vez nos establece límites que quizás en un encuentro presencial y mucho más grande, quizás hasta le podíamos sacar mucho más el jugo a esto. Pero de todas formas, creo que las 3 son excelentes y de alguna manera creo que ponen en evidencia la necesidad de conocer la ley, sus instrumentos, algunos ejemplos de cómo ponerlos en práctica, y la importancia de implementar los consejos locales, que aunque la ley no los contemple, como ustedes también lo dijeron, me parece que son los lugares donde realmente se puede implementar concretamente todo lo que la ley propone, porque digamos, los consejos no son ejecutores, pero son de alguna manera los ámbitos donde confluyen las distintas instancias distintos intersectoriales y, digamos, y todos los sectores que representan a la comunidad y fundamentalmente aquellos menos representados en los lugares de poder. Entonces creo que todo esto que vos y ustedes han expuesto, me parece que supera nuestras expectativas realmente, y creo que nos permite justamente ir sintiendo que la necesidad del conocimiento y el intercambio en este ámbito es sumamente importante, y ustedes lo abonan. Así que gracias, Soledad, gracias a los 3, a las y los. Y bueno, en realidad siempre nosotros en este ámbito tenemos la posibilidad de que haya intercambio, preguntas, propuestas, así que me parece que está abierto a la posibilidad de que quienes nos están acompañando puedan preguntar o proponer algo en relación con quienes exponen. Así que, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración o algún aporte, este es el momento. Solo una cosita, Tucho, ahí Tucho me recuerda que diga que la Virgen la hizo Alejandro Mármol, ¿no? La donó a todas las organizaciones, que es el, tengo que decirlo porque si no se va a enojar, y la verdad que es un regalo muy valioso, y es
la cedió al espacio de las organizaciones, o al espacio de la Pastoral Social de Villa de Asentamientos, Alejandro Marmo, que es quien hizo el Evita de la 9 de julio. Es un artista muy reconocido a nivel internacional, y que bueno, tenemos el lujo de tenerla. Ahí me Gracias, acaba diciendo, te Sole. olvidaste de Muy decir eso. importante, ¿no? Muy importante, sí. Me parece que sí. Creo que sentimos que las expectativas se van cumpliendo. Nosotros este año queríamos prácticamente dedicarle, si no todo el año, gran parte de él a esto que se hizo en estas 2 jornadas, entre hoy y el jueves pasado, por lo cual obviamente nuestra pretensión era mucho más amplia. El año fue complicado y bueno, no se dio así, pero creemos que esta exposición de este jueves y la del pasado avanzan sobre eso, y creo que son como una especie de prólogo de lo que seguramente el año próximo vamos a intentar desarrollar mucho más profundamente, y obviamente pensamos contarlas nuevamente como protagonistas, porque creo que esto da para mucho más y ustedes mismos así lo plantearon. Así que, bueno, tengo que agradecerles. La Secretaría de Hábitat del Colegio de Arquitectos, como saben, fue fundada o creada el año pasado. Creemos que era una deuda de mucho tiempo, desde la institución, pero por suerte, digamos, no está saldada, pero creo que ha abierto un espacio y una puerta que nos parece fundamental, y bueno, y estamos trabajando en eso, y creo que con colegas como ustedes, que cuando digo colegas no digo solo arquitectos, sino colegas en este camino, que están comprometidas y trabajando en esto, creo que vamos a poder lograr lo que realmente debe ser, que es que esto no sea una visión de algunos, sino que realmente no hablemos solo del hábitat popular, sino del hábitat en general, y que esto sea parte del hábitat, y no que es como cuando hablamos de la vivienda de interés social. Las viviendas son todas de interés social, o debieran serlo. Entonces digo, que podamos lograr que cuando hablamos de estas cosas es cuando todos hablemos del hábitat. Pero bueno, todavía estamos en un proceso que tiene su tiempo, y bueno, es una forma de entendernos, de identificar qué es lo que estamos queriendo decir. Así que, bueno, les agradezco mucho a ustedes, a quienes se expusieron, a quienes nos acompañan, no solo exponiendo, sino participando, y bueno, esperamos poder cerrar bien este año y el año próximo poder seguir avanzando en este ámbito. No sé si el resto de los integrantes yo le quiero agradecer, digamos, a todos, no solo a los expositores y a los que acompañan, sino a los restos de los integrantes de la Secretaría de Hábitat. No sé si alguno quiere expresar algo antes de cerrar el día de hoy. Si no, bueno, creo que ya la riqueza de las exposiciones amerita de que yo no abunde. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, Daniel. Gracias a todo el equipo. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Saludos a todos. La próxima.